Buenas a todos, seguimos con Jesucristo a la diestra del Padre. Nos quedamos en Lucas, en Marcos 16 del 19 al 20, pero ahora pasamos a Lucas 20 del 39 al 44. Continuamos con la Biblia, obviamente. Así que abrí tu Biblia, ya sabes, pausa en cualquier momento si voy muy rápido y con tus propios ojos fíjate lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces, Lucas 20, del 39 al 44. Vamos a ver cómo Jesucristo razona con la gente sobre esto de siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo claramente acá no está explicando la Trinidad. Y te lo voy a demostrar, fíjate. Y respondiéndole, versículo 39, y respondiéndole unos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Y ya no se atrevieron a preguntarle nada. Y él les dijo, ¿cómo dicen que Cristo es hijo de David? Curiosamente, Jesús se refiere a sí mismo como Cristo. Curiosamente, en el Antiguo Testamento, Jehová se refiere a Jehová como Jehová. En muchos pasajes dice, en vez de decir yo digo esto, dice Jehová dice esto, Jehová lo otro, y es Jehová hablando. Jesucristo, sí, en muchas partes dice yo esto, yo soy, yo el otro. Bueno, yo soy es el mismo título del Padre, el mismo título de Jehová, porque Jesucristo es Jehová. Y Cristo, fíjense cómo formula la pregunta. Dice, ¿cómo dicen que yo soy hijo de David? No, no dice eso. Dice, ¿cómo dicen que Cristo es hijo de David? Y es Cristo hablando. Característica única de Dios, que Él habla de esa manera. ¿Lo conoces a Dios? Espero que sí, y espero que conozcas cómo Él habla. Está en su palabra como Él habla, no en el catecismo, no en las palabras de un mentiroso que le pagan para mentirte todos los domingos. No está la verdad en los religiosos, está en la Biblia la verdad, en la Biblia correcta. Sigamos. Versículo 42. Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Acá está citando el Salmo 110. Versículo 44. Así que David les llama a los tres Señor, la Trinidad. No, no dice eso. ¿Ves que la Trinidad es una patraña, es una mentira, es una estafa? ¿Ves que Jesucristo no creía en la Trinidad? ¿Ves que Jesucristo no predicaba la Trinidad? Porque claramente es una doctrina satánica. Y Jesucristo no predicaba doctrina católica, doctrina satánica. El catolicismo ni existía en esta época. Acá dice que, fíjense, otra vez, versículo 44. Así que David le llama Señor. ¿Cuántos señores hay? Uno solo. Acá no dice que David les llama Señor, señores, qué sé yo, qué sé cuánto, Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Él está razonando. Si hay un solo Señor, ¿cómo David le dice a que sería el Mesías, ¿no? El Señor, dijo el Señor a mi Señor, ¿ves? Jesucristo está razonando con la gente para que sepan que sigue siendo, por más que diga, siéntate a mi diestra y todo esto, el Mesías, ¿cómo dicen que es hijo de David? Está razonando con ellos. El Mesías es divino, porque si es solo un hombre común, porque si le haces mucho énfasis a esto, hijo de David, estás queriendo decir, bueno, él es un descendiente de David y eso nomás, listo, es un simple hombre. Jesús está razonando con ellos, con esta gente, para decirles, el Mesías es divino, el Cristo es Señor, Adonai, el Cristo es Dios, ¿entiende? Un solo Señor, un solo Dios. ¿Vas a ir en contra de la palabra de Jesús, trinitario? Yo sé que sí, porque no sabes leer, ni escribir, nada que ver. No sabes leer ni contar, perdón. No sabes leer ni contar si sos trinitario. Acá no dice señores, acá no dice Trinidad. Acá dice, así que David le llama Señor. ¿A quién? Al Cristo. El Cristo es el Señor, Adonai, el mismo título de Jehová. Jesucristo está razonando con la gente, haciéndoles entrar en razón, o para que se den cuenta ellos solos, mejor dicho, que el Cristo es divino, no es solamente hijo de David, un descendiente común de David, que bueno, se le va a dar una honra especial y nada. No. El Cristo, el Mesías, es divino, es el Señor. ¿Tá? Todo apunta a eso. Las profecías apuntan a que el Mesías es
el Padre, básicamente. ¿Leíste Isaías alguna vez? Espero que sí. Dice que el Mesías, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, su nombre será Dios fuerte, Padre eterno. Listo, el Hijo es el Padre. ¿Por qué? La Biblia lo dice. ¿Tenés un problema con la Biblia? Arreglate, lo lamento por vos. Si tenés tantos problemas con la Biblia que querés todo el tiempo cambiar la Biblia, decir no dice eso, no, bueno, arreglate. Acá estamos para aprender sana doctrina, no para aprender doctrina católica. ¿Ven? ¿Ven que hay que prestar atención a lo que se dice acá y el contexto y de qué se está hablando? Sin interferencia externa, sin interferencia religiosa de instituciones. ¿Ves? Jesucristo está explicando acá que, otra vez, te lo voy a decir para que entiendas bien, el Cristo es el Señor. ¿Quién es el Señor? Jehová, Señor Jesús, el Señor dijo a mi Señor. El Señor dijo a mi Señor. ¿Jehová es el Señor? Sí. ¿Jesús es el Señor? Sí. ¿Jesús es el Cristo? Sí. Es el Mesías. Eso quiere decir Cristo. Entonces es un solo Señor, como dice la Biblia. La Biblia no se contradice. Si Jesús es el Señor, la Biblia dice que hay un solo Señor, y Jehová es el Señor, y el Salmo 110 dice, el Señor dijo a mi Señor. Conectás todas esas escrituras, ¿y qué conclusión podés sacar bajo la verdad de que la Biblia no se contradice? Que es el mismo, es la misma persona, es el mismo Señor, es uno solo, ¿tá? No son tres, es uno, ¿tá? Así que, ¿ven? Hay que entender un poquito, hay que leer un poquito, bueno, un poquito, hay que leer mucho y hay que entender, hay que ser salvo para entender lo que quiere decir el Señor. El Señor, no los dos señores, el Señor Jehová y el Señor Jesús, dos personas distintas. Un Señor, el Señor. Lucas 22, pasemos ahora a Lucas 22. Lucas 22, del 66 al 71. Y cuando fue de día, se reunieron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio de ellos, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él, Jesús, les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y eso tal cual, fue así. Él lo dijo y no le creyeron. De muchas maneras. Como dice Hebreos 1, ¿recuerdan? Hebreos 1 nos ha hablado de diversas maneras. Hebreos 1, recuerden. Y también recuerden tenerlo ahí listo para ir a comparar todo esto, ¿no? El capítulo 1 de Hebreos con varias de estas escrituras. Hebreos 1.1, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y ahí sigue, ¿no? Y Jesucristo habló, dijo, predicó, y milagro tras milagro, haciendo todo lo posible para que le crean. Bueno, no le creyeron. ¿Es culpa de él? No, es culpa de ellos. Así que es tu culpa también. Si no crees en la Biblia, es tu culpa, no es culpa de Dios. Tu culpa. Vos no crees en la Biblia, arreglate. Pero bueno. 68. Y también, si os preguntare, no responderéis, ni me soltaréis. Desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces todos dijeron, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Otra vez acusándolo, ¿no?, de blasfemia y volviéndose locos y enojándose. Y fíjense cómo ellos sabían de qué se trataba esto del Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Porque el libro de Daniel habla sobre el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Daniel 3.25 menciona el Hijo de Dios. Y en Daniel 9, si no me equivoco, y en otros capítulos más, habla sobre el Hijo del Hombre. El libro de Daniel habla sobre el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Todos estos religiosos, ¿no?, los ancianos, los príncipes, los sacerdotes y los escribas y todos estos religiosos, ellos sabían muy bien qué estaba diciendo Jesucristo. Jesucristo diciendo de que Él es el Hijo del Hombre y de que Él es el Hijo de Dios. Ellos estaban plenamente conscientes de que Él estaba clamando ser Dios y ya se lo habían recriminado. ¿Leíste el libro de Juan alguna vez? ¿Cómo le recriminan
Tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios o te haces Dios. Eso le recriminaron a Jesús. Jesús claramente admitió ser Dios, confesó ser Dios básicamente, clamó ser Dios, afirmó ser Dios, de muchas maneras, de diversas maneras. ¿Está? Y nada de, no, bueno, Dios el Hijo, no, Dios el Hijo nada, Dios, un solo Dios, un Señor. Jesús dijo ser el Padre. Para el que entiende, lo entiende, el que no entiende porque está ciego, simple. Ya tengo estudios sobre eso, anda a mi canal, revisá, lee la Biblia, tenés un montón de horas ahí en mi canal de videos de horas y horas y horas sobre el tema de Jesús siendo el Padre. Ahora, Hechos 2, pasemos a Hechos 2. O sea, para que sigamos en sintonía, básicamente. Jesús siendo el Hijo del Hombre, siendo el Hijo de Dios, estando a la diestra del poder de Dios, eso no quita que Él no sea el Padre, porque nada de esto lo refuta. Él sigue siendo el Padre. Fíjense la reacción de los religiosos. Ven, lo oímos, lo dijo, Él clamó ser Dios. Y ya lo vimos en versículos paralelos a esto. En el capítulo anterior, en la parte 2. ¿Ven? Sigamos viendo más. ¿Qué más? Vamos a Hechos 2. Hechos capítulo 2 del 21 al 39. Fíjense esto. Acá es Pedro hablando. Acá está Pedro hablando. Fíjense lo que dice. Bueno. Hechos 2 del 21 al 39. Citando el Antiguo Testamento, dice: y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el Antiguo Testamento dice el nombre de Jehová. ¿Jehová es el Señor? Sí. ¿Jesús es el Señor? Sí. ¿Quién es Jesús? Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él, no ellos. No dos personas, una sola persona. Que te quede bien en claro. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, como se lo conocía, ¿tá? Varón aprobado de Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de Él. Curiosamente, ¿no? Milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de Él. Y son cosas que solo Dios hace. ¿Recuerdan? Caminar sobre el agua. Dice que Jehová resucita a los muertos. Jehová da pan a los hambrientos. Jehová esto, Jehová lo otro. Y ves en el Nuevo Testamento y es Jesucristo haciéndolo. ¿Qué está predicando Pedro? ¿La Trinidad? No, está predicando la divinidad. Está predicando la misma doctrina de la que habla la Biblia, de que Jehová se envió a sí mismo. Mi siervo, mi hijo, y es Jehová, el Hijo del Padre. Varón aprobado de Dios. ¿Ves? Varón aprobado de Dios. ¿Cuál es la única persona que puede ser aprobada por Dios para hacer los trabajos de Dios? Recuerden cuando dijo Jesucristo: yo trabajo, mi Padre trabaja. El Dios lo envió para que Él haga las obras de Dios, básicamente. Varón aprobado de Dios. ¿Quién es el único que puede ser aprobado por Dios? Él mismo. ¿Quién es el único en el que puede confiar Dios para que haga una obra como la de la salvación? Jesucristo, Dios mismo. Ninguna otra persona más. ¿Ves? Y encima, ¿qué más? Como también vosotros sabéis. Bueno, versículo 23. A este, entregado por determinado consejo y presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, a quien Dios resucitó. Bueno, ¿ves? Dios resucitó a Jesucristo. Eso quiere decir... No, eso no quiere decir que son dos personas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice: destruid este templo y yo lo levantaré. Yo lo reconstruiré, yo lo levantaré en 3 días. Básicamente dijo eso Jesús. En Juan, si no me equivoco, pero... no me viene a la mente la cita precisa, ¿no? Capítulo y versículo. Pero revisás la Biblia y está ahí. Jesús dijo que Él hablaba del templo de su cuerpo. Y dijo que Jesús, Él mismo lo iba a levantar. Y después dice que Dios resucitó a Jesús. Y sí, Él se resucitó a sí mismo. Así de simple. Crees en la Biblia, crees en lo que está escrito. No tenés que creer en las cosas que dicen por ahí. ¿Tá? Después dice: habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. ¿Por qué? Porque Él es Dios, básicamente. Y claramente.
Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, ya vimos ese versículo en los Salmos, y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El único que tiene el título de santo, con mayúscula, es Jesucristo, es Jehová. Jehová el santo de Israel, Jesucristo el santo. Un solo Señor, un solo Dios, una sola persona. Es tan simple esto, bueno, para el que está a salvo, ¿no? Pero bueno. Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Sigue citando los salmos. Bueno, varios de estos salmos que vimos en el capítulo anterior. Versículo 29. Varones hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, o sea, su descendencia física, levantaría al Cristo, al Mesías, que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Y ya tengo un estudio sobre quién derrama el Espíritu Santo, quién da el Espíritu Santo. Conclusión, la divinidad. Andá y fíjate el video y estudia. Y abrir la Biblia y lee y cree lo que está en la Biblia. ¿Ven? Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y justamente que Él prometió el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Así que eso no quita, bueno, ¿viste? Exaltado por la diestra de Dios. Él no es el Padre, Él es otra persona. No. Él hizo la misma promesa del Padre porque Él es el Padre. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Querés asomarte a Hebreos 1? Hebreos 1. Vamos de vuelta a Hebreos 1. Todo esto que leímos de Pedro explicando, Pedro no está explicando ninguna Trinidad acá. Porque encima en sus cartas Pedro le llama a Dios nuestro Salvador. Un solo Salvador. Un solo Dios, una sola persona. Fíjense, pueden comparar todo lo que dijo Pedro hasta acá con Hebreos 1, del 1 hasta el 5, o del 1 al 6. Fíjense que habiendo hecho, bueno, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Otra vez, todo tiene un propósito. Por eso Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién heredará todas las cosas? Cristo, Dios, Jehová, el Señor. Otra vez, un solo Señor, una sola persona. Hasta acá, nada de Trinidad. ¿Por qué? Porque la Biblia no predica la Trinidad. La Biblia no habla de tres personas cuando se refiere a Dios. Dios es una sola persona que consiste de tres partes. El alma, Dios el Padre. El cuerpo, Jesucristo. El Espíritu Santo, ya saben, me parece que ya es muy redundante la respuesta. El Espíritu Santo. Tres partes, un solo Dios, una sola persona. Muy simple. Versículo 37. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor nuestro Dios. Y Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor nuestro Dios. Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor nuestro Dios, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Querés que siga 40 minutos? ¿O se entiende? El Señor nuestro Dios, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Heredó más excelente nombre que ellos. Oh Dios, tú heredarás todas las naciones. Él mismo va a heredar todo. Jehová, Dios, Jesucristo, es una sola persona, es la misma persona, es el mismo ser, es el mismo Dios. Todo apunta a eso. ¿Se entiende? Ahora, Hechos 5, del 26 al 33. Pasemos a Hechos 5. Entonces fue el magistrado, con los oficiales, y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os ordenamos rigurosamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Sí, esa es la idea. Sí, hay que echar sobre ellos para ser limpiados, ¿no? Como dice Pedro, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Bueno, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Revisa mi canal y fíjate el video sobre un salvador, un solo salvador. Ah, no, ¿cómo es? Dios nuestro salvador, ahí está. Dios nuestro salvador. Andá y fíjate ese video, todo lo que la Biblia dice sobre un salvador, el salvador. Fíjense, a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Te hago una pregunta, Dios es todopoderoso, ¿no? Sí, listo. ¿Dios se puede exaltar a sí mismo? Claro que sí, porque Él es digno de ser exaltado. Así de simple, no es una locura. Dios ha exaltado a Dios, a Jesucristo, con su diestra, sí. Y sí, Él es Dios. Simple, nada, no me sorprende. Uy, Dios exaltó a Cristo con su diestra. Son dos personas distintas. No, nada que ver. Es la misma persona. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Curiosamente, de vuelta, ya tengo un estudio, ¿quién da el Espíritu Santo? Y Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Y acá dice que Dios ha dado a los que le obedecen. A los que obedecen el Evangelio, Jesucristo los bautiza con el Espíritu Santo. Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. El que viene después de mí, dice Juan el Bautista, os bautizará con el Espíritu Santo, y con fuego. El fuego siendo el lago de fuego. Para el pecador perdido que no es salvo, va a ser lanzado como una bolsa de papas al lago de fuego y será atormentado día y noche para siempre, siempre, siempre. Ese es el bautismo de fuego. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo que da Jesucristo. La divinidad, Dios, Jehová, Jesucristo, la misma persona, el mismo ser, da el Espíritu Santo. Curiosamente acá dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, un solo Señor, una sola persona, a los que le obedecen, para obediencia al Evangelio en todas las naciones. Compara escritura con escritura. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y tomaron consejo para matarlos. Como toda persona religiosa, odian sana doctrina, odian a los hijos de Dios, odian a los cristianos, odian a Dios, odian a Cristo, odian a la palabra, entonces se enfurecen cuando alguien predica sana doctrina. Pero bueno, Hechos 7, pasemos ahora a Hechos 7, del 54 al 60. Hechos 7, del 54 al 60, dice: Y cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Esto es una visión que vio Esteban siendo apedreado, ¿no? Ok.
Mas él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué había pasado hasta este momento? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta, temporalmente, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se entiende la palabra hasta? ¿Se entiende? O estoy hablando con gente que no sabe hablar español. ¿Se entiende la palabra hasta? Espero. Porque fíjense bien esto. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Ahí está, Jesús en pie a la diestra de Dios. ¿No vimos todas esas escrituras? El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. ¿Y quién es el único que viene, el que es y que era y que ha de venir? El Todopoderoso, Jesucristo, Jehová, la segunda venida de Jehová, la segunda venida de Jesucristo. El Hijo del Hombre vendrá a la diestra de poder. Y hay una sola persona, la que viene, baja del cielo y castiga a toda la humanidad en el fin del mundo. Es la divinidad, es el verdadero Dios. Hay una separación entre lo que pudo ver acá Esteban, fue una separación entre alma y cuerpo. Es una visión. ¿Por qué? Porque vio la gloria de Dios. Es una visión espiritual, es una visión, como algunos podrían llamarla teofanía, ¿no? Por ponerle algún término. Pero eso es lo que vio. Eso es lo que Dios le permitió ver. ¿Está? Entonces, dijo, fíjense, y Jesús en pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. ¿Cómo pudo haber, de qué manera pudo haber Dios advertido para que se arrepienta la gente en ese momento? Y más en este contexto que están los judíos rechazando al Mesías. Dios en su amor, su paciencia y su misericordia. ¿Cómo Él pudo advertirle a esta gente apedreando a este cristiano, que todavía no eran llamados cristianos porque estamos en Hechos 7, ¿no? Pero a este creyente en Jesucristo, los cristianos son primeramente llamados cristianos en Hechos 11:26, bueno, ¿cómo podemos ver un intento de otra vez Dios diciendo por favor arrepiéntanse, crean, recuerden lo que dijo Jesucristo antes de ser crucificado, ¿no? El Hijo del Hombre, ¿querés volver? ¿Querés volver? Volvamos, vamos a ver con nuestros propios ojos lo que había dicho Jesucristo, porque estamos viendo con nuestros propios ojos que dice la Biblia. Entonces vamos a ver lo que dijo. ¿Qué había dicho Jesús? Desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y ya vimos todos los versículos paralelos con esto. El Hijo del Hombre a la diestra de poder, a la diestra del poder, el Hijo del Hombre a la diestra, ¿ven? Entonces, ¿qué está pasando acá en Hechos 7? Una última advertencia, ¿no? Porque ya en un par de capítulos lo rechazan y el Evangelio empieza a expandirse hacia los gentiles. ¿Ven? Que la Biblia no es cualquier libro, no es un libro religioso. Fíjense esto. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios, tal como Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre a la diestra de poder. Arrepiéntanse, vuélvanse a Cristo, Él es el Mesías. Fíjense las Escrituras, todas las profecías. ¿A qué apuntan las profecías? De que ese mismo Mesías es Dios, el Hijo es el Padre. No rechacen lo que dijo Jesucristo, no rechacen lo que había dicho Jesucristo. Es así. Todo esto es lo que está pasando acá. Esta advertencia, estas últimas, por así decirlo, estas urgentes advertencias. Fíjense lo que está diciendo acá Esteban, es lo que dijo Jesús antes de ser crucificado. El Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Cuando todos en Israel sabían que Jesucristo clamó ser Dios, hizo milagros y clamó ser el Hijo de Dios, clamó ser el Hijo del Hombre, clamó ser el Cristo, clamó ser el Padre. Todos sabían eso. Encima caminó en las aguas, caminó por sobre las aguas. ¿Te pensás que alguien que camina por las aguas no se va a enterar todo el mundo? ¿Te pensás que no se van a enterar en Israel? Claro que se van a enterar. Si alguien levanta a los muertos, si alguien resucita a los muertos, si alguien multiplica los panes. ¿Te pensás que la gente no va a comentar eso? ¿Y acá qué estaba pasando? Estaban por apedrear. Bueno, ya... Sí. Sí, estaban por apedrearlo a este creyente,
que creía en este hombre tan famoso, Jesucristo. Trinidad, nada, cero. Nada de Trinidad. ¿Ves? Que la Biblia no es cualquier libro. Versículo 57. Entonces, dando grandes voces y tapándose sus oídos, arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba a Dios y decía: Señor. ¿Conoces al Señor? Mirá que es un solo Señor. Si vos me venís con dos señores, te engañó el diablo. Porque la Biblia dice que hay un solo Señor. ¿Vos adorás a dos señores? O sea que un Señor es verdad absoluta y el otro no. ¿O cómo el tema? A ver, vos que tenés varios señores. Yo tengo un solo Señor. Señor Jehová, Señor Jesús, la misma persona. A mí no me vengan a mí nadie me puede venir con la Biblia a confundirme sobre quién es Dios. Yo conozco a Dios. A mí no me vas a engañar con quién es Dios. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Gracias a su misericordia yo lo conozco. ¿Conoces a Dios? Señor Jesús, Señor Jehová, un solo Señor. ¿Ves? No tiene nada que ver esto de que esté a la diestra, entonces... No, eso de que Jesús esté a la diestra del Padre no prueba, no dice nada sobre la Trinidad. No aporta nada a la Trinidad, ¿está? Si es que tenés ganas de leer la Biblia y si es que tenés ganas de cambiar y decir quiero creer de verdad en la Biblia y no lo que me dicen por ahí, yo quiero ver lo que dice acá en contexto. Ahora, si querés seguir creyendo la estupidez que dicen sobre la Trinidad, bueno, pues tu problema, no el mío, ¿no? Pero bueno. Fíjense lo que dice Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué era que decían los salmos? En tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Dios de verdad. ¿Vieron que hay que comparar escritura con escritura? Versículo 60. Y arrodillándose clamó a gran voz: Señor. ¿A quién le habló? Y a Dios, a un solo Señor, al Señor Jesús, al Señor Jehová, al Señor Dios. Simple. No les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. O sea, fue a descansar en paz con el Señor, con Jesucristo, con Jehová, con la misma persona. Romanos 8, 34. Vamos a seguir viendo más. Romanos 8:34 nos aclara uno de los aspectos de por qué Jesús, todo esto de Jesús a la diestra del Padre. Bueno, para cumplir cumplir la obra de salvación, ¿no? Cumplir su palabra también, que había profetizado. Bueno, ¿y qué más? Romanos 8:34. Vamos a Romanos 8:34 y dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el único que puede interceder por los hombres? ¿Qué más dice la Biblia? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, para interceder ante Dios por los hombres, para que puedan ser salvos, para que puedan tener sus pecados perdonados, ¿qué hizo Jesús? Hizo lo que hizo en la cruz y ahora está sentado a la diestra del Padre, separación entre cuerpo y alma, para poder interceder por los hombres. Por eso el sumo sacerdote intercediendo. ¿Ven? Por eso vimos todo eso de Hebreos, eso de Salmo 110, Salmo 2, por eso vimos todas estas escrituras, para entender todo el panorama. No es solo Jesucristo a la diestra, la Trinidad. Oh, qué pocas neuronas, che. No, acá vamos a leer escritura y escritura y escritura y vamos a investigar bien por qué todo esto sobre la diestra del Padre, de Jesús a la diestra del Padre. ¿Y por qué no tiene nada de trinitario esto de que Jesús esté a la diestra del Padre? Tiene que ver con otro aspecto, sobre el aspecto de la intercesión, de la obra de salvación. ¿Recuerdan quién estaba a la diestra en Zacarías? Para estar como adversario. Satanás. Josué estaba a la diestra para acusar. Y ahora, ¿quién está a la diestra para interceder? Jesucristo. Para interceder por los salvos, obviamente. El que también intercede por nosotros. ¿Ven?
Por eso hay una separación entre alma y cuerpo para que haya esta intercesión. Dios lo planeó así. ¿Tenés un problema? Golpeale la puerta. Andá y decirle, Señor Dios, yo tengo un problema con esto porque yo no lo entiendo. Sí serás, sí serás. Efesios 1. ¿Qué más? Efesios 1 del 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23 dice: por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ya tengo un video sobre esto, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la Trinidad. No, en el conocimiento de las tres personas. No dice eso, dice en el conocimiento de Él. E con acento, L. Él. Uno. Una sola persona. Él. No ellos. Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Otra vez, acá podemos ver la conexión entre toda la operación del poder de su fortaleza, así como operó en Cristo esto de resucitar. Él nos va a resucitar a nosotros también. Jesucristo oró al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros oremos al Padre. Él vino a dar ejemplo. ¿Está? De eso se trata todo esto del Padre y el Hijo, y de dejarnos ejemplo, de cumplir su palabra, cumplir profecías. Todo esto está premeditado por Dios. ¿Está? Y recuerden, Dios no miente ni se contradice. Jesucristo cuando dijo yo y el Padre uno somos, Él no mintió. Jesucristo cuando le dijo a Satanás en el desierto, no tentarás al Señor tu Dios, Jesucristo no mintió. ¿Está? Ok, espero que quede bien en claro eso. Entonces, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos, y la gente salva, vamos a ser resucitados y nos va a subir al cielo, y sentándola a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, incluso el nombre de Jehová. Sí, porque el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Además de Jehová, Jesucristo, la misma persona, el mismo ser, el mismo Dios. ¿Lo entendés y estás salvo? Los que no están salvos ya se fueron del video hace media hora. Bueno, ¿hace cuánto? Sí, hace media hora. Pero bueno. No solo en este mundo, sino también en el venidero. O sea, si Jesucristo tiene sobre todo, está, así que Jesucristo es y está sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, un solo Señor, Señor de señores, el mismo título de Jehová. Jehová es Señor de señores, Jesucristo es Señor de señores, y Jesucristo está por sobre todo y por sobre todo nombre que se nombra. ¿Qué quiere decir eso? Conclusión: Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso. Jesucristo es el Dios Altísimo. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que muestra la Biblia. Lo estamos leyendo con nuestros propios ojos. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, Señor de señores. Y sobre todo nombre que se nombra, sobre el nombre de Jehová. ¿Qué decía Hebreos? Jesucristo heredó más, por cuanto heredó más excelente nombre que los ángeles, ¿no? Y encima, acá dice que por sobre todo nombre que se nombra, no solo sobre los nombres de los ángeles. Por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, refiriéndose a los ángeles, ¿no? O sea que Jesucristo heredó más excelente nombre que los ángeles. Y acá está diciendo que está sobre todo nombre que se nombra el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir eso? Dije, el Señor Dios Todopoderoso, el único. No solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Qué decía Éxodo? Jehová reinará para siempre.
¿Que eso se contradice con esto? Que dice que Jesucristo va a reinar para siempre y va a tener señorío por sobre todo nombre que se nombra, pero bueno, cuando venga Jehová se va a hacer a un lado y va a estar a su diestra ahí en un tronito más chico. No. Quiere decir que Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Porque en el mundo venidero, ahí va a estar... Ya vamos a llegar a esa parte. Lo explica bien 1 Corintios 15. En el mundo venidero, en el reino de Jesucristo, y después del reino de Jesucristo, van a pasar ciertas cosas que van a cumplir todo esto del Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo sigue siendo Jehová. La Trinidad sigue siendo una mentira. Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Jehová, aunque para nosotros los cristianos se va a manifestar en el arrebatamiento, mejor dicho, mucho más que en la segunda venida. Nosotros nos vamos antes del Apocalipsis. Entonces, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él, no ellos. Él, uno solo. Vamos a seguir viendo. Hebreos 8, del 1 al 2. Así que la suma de todo lo que hemos dicho es... Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es Melquisedec? Jesucristo. Jesucristo es Melquisedec. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Quién levantó ese tabernáculo? El Señor. ¿Cuál Señor? Y el único, un solo Señor, Señor Jehová, Señor Jesús, un solo Señor. Entonces, todo esto de el Hijo, Jesús intercediendo, el sumo sacerdote, Melquisedec, el Hijo, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, todo esto tiene que ver con la intercesión. Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Jesucristo está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. ¿Ves? Eso es lo que tiene que ver con esto de Jesucristo a la diestra del Padre, con la intercesión. ¿Tá? Dios intercede ante sí mismo por nosotros. Sí, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios. Jesucristo intercede ante el Padre por nosotros. Sí, hay una separación entre carne, entre cuerpo y alma, sí, porque Él es Dios y Él se puede separar como a Él le parece. Él es Dios todopoderoso. Y la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿Crees en la palabra de Dios? Sí. ¿Puedes explicarlo 100%? No. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es un misterio. Se revela, pero sigue siendo, como dice David en los Salmos, es muy maravilloso para mí. No los puedo entender. Todo es muy maravilloso. Es así. No es que vas a poder explicar 100% todo por lo que es Dios y por qué cada detalle. Quédate con lo que está en la Biblia y listo. Hebreos 10, del 5 al 13. Y todo esto de que los hombres agreguen a la palabra de Dios es claro signo de soberbia, porque no se contentan con lo que está en la Biblia. Por eso estos enfermos inventaron la filosofía de la Trinidad. Filosofía está prohibida en la Biblia, ellos van, inventan una filosofía y encima dicen que Dios tiene nombre de mujer. Trinidad, están locos. Pues es una soberbia tremenda no conformarse con la Biblia y decir, no, bueno, Trinidad y tres personas y bla, bla, bla. Eso es soberbia. ¿Por qué? Porque toda esta gente no es lo suficiente humilde para reconocer lo que está en la Biblia. ¿Está?
Ahora, vamos a Hebreos 10 del 5 al 13. ¿Qué más dice la Biblia? Hebreos 10 del 5 al 13. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, esto está en el Salmo 40. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Estaba escrito ¿de quién? Lee el Salmo 40. A ver, la Biblia ¿de quién habla? De Jesucristo. ¿Está escrito de quién? De las profecías. Sobre Jesucristo. Sigue siendo una sola persona. Y las profecías hablan de que el Hijo es el Padre y el Mesías es Dios. Es así de simple. Está todo escrito en la Biblia. Está todo escrito en la Biblia. Para hacer, oh Dios, tu voluntad. La voluntad de Dios fue así. Se hizo así y listo. Él tomó forma de siervo, vino como vino, en forma de Jesucristo. Y pasó todo lo que pasó. ¿Para qué? Para hacer, oh Dios, tu voluntad. He aquí que vengo. ¿Quién es el que vino? Jesucristo vino. En la cabecera del libro está escrito de mí. En el rollo del libro está escrito de mí. Dice el Salmo 40. En el rollo del libro está escrito sobre mí, básicamente. ¿Sobre quién escribían los salmos y las profecías? Sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer, oh Dios, tu voluntad, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir todo esto de la intercesión y la salvación y todo esto. ¿Ves? Versículo 8. Diciendo arriba, sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley, entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Solo lo podían limpiar la carne, expiar, pero no quitar. ¿Está? Hay una diferencia entre expiar y limpiar la carne. Y otra cosa es quitar el pecado. Jesucristo quita los pecados. Las cosas que estaban en la ley eran una sombra de lo porvenir. Las cosas que estaban en la ley solo te limpiaban temporalmente, te limpiaban la carne, pero no te purificaban completamente. El que purificó de verdad, el que es capaz de purificar completa y verdaderamente es Jesucristo, el sumo sacerdote. ¿Está? El verdadero sumo sacerdote. ¿Ok? Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante, esperando hasta, marca, guarda esta palabra, hasta, temporalmente, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesucristo está a la diestra del Padre temporalmente. Hay una separación porque hay cosas que todavía tienen que ser cumplidas, hechas y ejecutadas. Hay cosas que tienen que ser hechas todavía por determinado tiempo. Y fíjense que dice, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Salmo 110. Anda, léelo de vuelta. Y guarda todas estas escrituras y anda comparando con Salmo 110, con Salmo 2 y con Hebreos 1. Jesucristo sigue siendo el Padre, Jesucristo sigue siendo el Señor Dios Todopoderoso, porque la Biblia lo dice y la Biblia no miente. Y Jesucristo no miente y Dios no miente. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Que eso quiere decir que haya otro trono? Fíjense esto, Apocalipsis 5. Fíjense esto, presten atención, presta atención, lee con tus propios ojos la Biblia. Apocalipsis 5 del 1 al 10. Y vi en la mano derecha, a la diestra, del que estaba sentado sobre el trono, un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos.
y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Te hago una pregunta: ¿quién es el único? ¿Quién es el único en el que Dios puede confiar? ¿Quién es el único al que Dios le puede confiar y quién es el único el que puede heredar todas las cosas? ¿Quién es el único que es digno de abrir el libro? ¿No? Este libro sellado que aparece acá. ¿Quién? ¿Quién es el que acá dice: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿En quién puede confiar en Dios para hacer eso? En Dios mismo, en Él mismo, en Jesucristo. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá. Curiosamente, el Antiguo Testamento dice: Jehová rugirá desde Sión. El león ruge, ¿no? Porque Jesús es Jehová. La raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, ¿ves? Todo para cumplir un propósito, todo tiene un propósito. Todo, el Padre, el Hijo, Jesús siendo sumo sacerdote, esto de Jesús a la diestra, todo eso es con un propósito. Versículo 6. Y miré, y he aquí, en medio del trono, fíjate vos, había alguien sentado sobre el trono, alguien estaba sentado sobre el trono, y fíjense lo que dice en el versículo 6. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿En medio del trono? ¿Pero cómo? Si alguien estaba sentado en el medio del trono. Alguien estaba sentado sobre el trono. Bueno. Hola, un solo Dios, un solo Señor, una sola persona. En medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Entendés la separación ahora del cuerpo y el alma? Esto es una visión en el cielo, esto es todo un misterio, Leamos y creamos en lo que está escrito. O sea, no nos vayamos con teorías locas, ¿está? Fíjense. ¿Qué era que había dicho Jesús en el libro de Juan? Nadie puede arrebatarlas de mi mano, nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre, yo y mi Padre uno somos. Hola. Y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado sobre el trono. La misma persona. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, curiosamente, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿A quién le están cantando? Al Cordero. ¿Por qué? Porque Él es el digno, Él es el único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿3 personas? Un solo Dios, un solo Señor. Lucas 24, 44 al 45. Lucas 24, del 44 al 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario. ¿Por qué todo esto? Otra vez, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Mejor dicho, Jehová dijo a mi Señor, ¿no? Pero bueno, Salmo 110. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El único que te puede hacer entender la Biblia es Jesucristo, mediante verdadera y genuina salvación. Si no, no vas a entender nada de la Biblia. 1 Corintios 15. Ahora sí, ¿querés ver
entender finalmente por qué. ¿Por qué esto de la diestra? Bueno. ¿Qué va a pasar también después, cuando pase esto, no? Bueno, listo, hasta que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. ¿Y después qué pasa? ¿Después qué pasa cuando sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies? ¿Qué va a pasar después de que se cumpla esa escritura en Salmo 110? Bueno, vamos a ver. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 20 al 28, dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y siempre teniendo en cuenta, era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas y para que se cumplan las escrituras. Todo eso, ¿se entiende? Versículo 21, y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Recuerdan lo que decían Colosenses? Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. ¿Cuándo será esto? En el fin del mundo, cuando venga Jehová, cuando venga Jesús, cuando venga la misma persona y destruya y castigue y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Versículo 25, porque bueno, pero entregado el reino al Dios y Padre, bueno, es para cumplir lo que está escrito en el libro de Daniel. Y otra cosa, ¿quién es el que reinará para siempre? Jesucristo, Jehová, la misma persona. ¿Quién es el Rey de Reyes? Jesucristo. ¿Y el Señor, señores? También, Jehová, Jesucristo, la misma persona. Todo apunta a que Jehová reinará y Jesús reinará. En el reino de los 1000 años, el Antiguo Testamento dice que Jehová va a reinar sobre toda la tierra. Pero el reino de los 1000 años reina Jesucristo. ¿Cómo es el tema? Bueno, la misma persona. ¿Cree en la Biblia? ¿Tan difícil es? Sí, para mucha gente sí, les cuesta un montón creer en la Biblia. Hay mucha gente, a la mayoría de la gente les cuesta un montón creer lo que está escrito en la Biblia. Versículo 25, porque es menester que Él reine. ¿Cuál es la palabra clave? Repítanlo conmigo. Hasta... Porque es menester, o sea, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y ya vamos a ver el momento exacto. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, no a ellos, no a la Trinidad, a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, es Dios haciéndolo todo. Es Dios, Jesús es Jehová, es Él mismo haciendo todas estas cosas. El Hijo del Padre, el Padre es el Hijo, es una sola persona, es la divinidad. Estos tres son uno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. No dice estos tres son tres, estos tres son uno. ¿Ven? Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué quiere decir esto? Zacarías lo dice bien en claro. En aquel día Jehová reinará sobre toda la tierra y será uno su nombre. Jehová será rey en toda la tierra y será uno su nombre. Después va a completarse esa... ¿cómo te puedo decir? Va a cumplirse, va a unirse y ser uno enteramente Dios. Después de que haya sido destruido todos estos enemigos. Incluso la muerte. ¿Se entiende? Ahí sí, ya no va a haber más separación de entre carne y alma y espíritu. No. Ya vamos a ver cómo. Ya no va a haber en la eternidad, mejor dicho, después del milenio, después de que se han destruido todos sus enemigos, cómo va a ser directamente Dios en su plenitud, mejor dicho. Dios en su plenitud. ¿Tá? Apocalipsis 19, vamos a ver cómo Él destruye cómo va destruyendo a sus enemigos. Apocalipsis 19, el 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, ahí todos los trinitarios con la bestia,
reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército, o sea, haciéndoles guerra a Jesucristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ahí está, ahí tenés, dos personas, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Ahí van tus dioses, Trinitario, ahí van dos de tus dioses. Van a terminar ahí. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Ahí va una parte de los enemigos de Dios siendo destruidos. Apocalipsis 20. Y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua. ¿Quién es? Que es el diablo y Satanás. ¿Queda bien en claro quién es el dragón? ¿Quién es aquella serpiente antigua? Y le ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Perdón, que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando dice la Biblia que son 1000 años, son 1000 años, 1000 años literales, 1000 años verdaderos, 1000 años de 360 días cada uno. El reino de Jesucristo, el reino de Jehová, reinando sobre la tierra 1000 años, supremacía totalitaria judía. Absolutamente, gloria a Dios, va a ser hermosa esa época. Versículo 5. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ahí va tu Trinidad, ahí está tu Trinidad. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea que acá ya fueron destruidos varios enemigos, y qué enemigos de Dios, ¿no? Bueno, ahora volvemos al versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Totalmente destruidos todos los enemigos. Y acá termina todo esto de siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 1 Corintios 15 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué dice Apocalipsis 20? Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Qué pasa después? Las palabras más hermosas jamás escritas. Las palabras más lindas que se hayan escrito. Bellas, hermosas. Tremendo, hermoso. Lo que estamos a punto de leer. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos. Él morará con ellos. Él, uno solo, una sola persona. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Estará, no estarán los tres dioses de la Trinidad. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo. ¿Cuántas personas hay sentadas en el trono? Una sola persona, el Señor Dios, el Señor Jesucristo, el Señor Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. Una sola persona. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, esta misma persona, no personas, esta misma persona dijo, no dijeron, dijo, Él dijo, Dios dijo, el Señor dijo, uno solo dijo. Hecho es, yo soy, ¿querés ver mi video sobre? Estás invitado, cordialmente invitado a ver mi video sobre yo soy. Jesús diciendo yo soy, Jehová diciendo yo soy. Yo soy el alfa y la omega, este es Jesucristo. Jesucristo está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Es así. Y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Un solo Dios, un solo Señor, un solo alfa y la omega, y el principio y el fin, uno solo, Jesucristo, Jehová, Dios, uno solo. Jesucristo es el Dios Todopoderoso, Jesucristo es el Creador, es una sola persona. Acá ya no está sentado a la diestra del Padre, acá ya está completamente siendo Dios, completamente siendo Dios en su plenitud, mejor dicho. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué triste eternidad para mucha gente, para la mayoría de las personas. Qué triste eternidad van a tener, terrible. Pero bueno. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, del 1 al 19. Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. ¿Ves? El trono de Dios y del Cordero, dos personas. No, calma. Católico, calma, cálmate. En el medio de la calle de ella, y de uno y del otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará, el trono estará en ella, y sus siervos le servirán. Dios y el Cordero, la misma persona. Un solo Dios, un solo Señor, una sola persona. ¿Por qué? Sus siervos le servirán. No dice les servirán. No. Le servirán sus siervos. ¿A quién? A Él. A Él. Él. Uno solo, singular. Y verán su rostro. No sus rostros, los rostros, el rostro del pájaro, el rostro del viejo y el rostro del hippie. No. Su rostro, el rostro de Dios, el rostro del Señor Dios Todopoderoso, el rostro de Jesucristo, el rostro de la única persona en la divinidad. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios, ahí está, un solo Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Un solo Señor, Señor Jesucristo, Señor Jehová, Señor Dios Todopoderoso, el Señor Dios, una sola persona.
porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Reinarán por siempre jamás. ¿Quiénes? La gente salva con Dios. Reinaremos para siempre con Él. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel. Ya tengo un video sobre esto. Para mostrar a su siervo las cosas que deben acontecer en breve. El video al que me refiero es ¿quién es el alfa y la omega? Algo así se llama. Busca en mi canal. Versículo 7. He aquí, yo vengo pronto. No dice, acá los tres vamos a venir, la Trinidad viene. No. Yo vengo pronto. Una sola persona viene pronto. Viene Jehová, viene Jesús. Uno solo. Impresionante la ignorancia de la gente. Impresionante la ignorancia bíblica que hay. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, vi y oí estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, el ángel le dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Quién va a recompensar a cada uno según fuere su obra? Él, Jesucristo, Jehová, una sola persona. Yo vengo pronto. No dice nosotros tres venimos pronto. No, yo vengo pronto. Una sola persona. ¿Te queda bien en claro? Espero. Versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. ¿Quién está hablando acá? Jesucristo, Jehová, el Dios Todopoderoso. Una sola persona. Ya tengo un video. ¿Quién es el alfa y el omega? Ya tengo un video sobre eso. Anda y estudia la Biblia con ese video. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Si amás la Trinidad y predicás la Trinidad como si fuese el Dios verdadero, no te espera nada bueno. Porque si estás salvo en alguno de estos videos y en la Biblia, te vas a dar cuenta que la Trinidad es una farsa y una mentira católica. El verdadero Dios es la divinidad bíblica, la deidad. Jesucristo siendo el Padre, Jesucristo siendo Jehová, un solo Señor, un solo Dios, una sola persona. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Espera. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. ¿Y acá qué dice Jesús? Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Jesús es el Señor Dios Todopoderoso. Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y ciertamente la Trinidad es agregarle cosas a la Biblia. Así que mucho cuidado. Ya comprobé, ya hice varios videos sobre esto, pero el Apocalipsis muestra claramente también que la Trinidad te va a dejar en el lago de fuego. Y concluimos entonces, después de ver todas estas escrituras, que no tiene nada que ver la Trinidad con esto de Jesucristo estando a la diestra del Padre. Jesucristo estando a la diestra del Padre es algo temporal, es algo que es según la voluntad de Dios para que se cumpla la palabra, se cumplan profecías, y Jesucristo puede interceder por los hombres ante Dios, ante Él mismo, porque Él es Dios.
Y bueno, es parte del misterio de la piedad. Es parte de lo que es la deidad. Es así. Mantengámonos dentro de los límites de la Biblia, básicamente. Mejor dicho. ¿Cómo puedo decir? Para que entendamos y no nos vayamos por las ramas y no nos metan basura. Mantengámonos dentro de los límites de la Biblia, ¿está? En lo que es doctrina bíblica. No me vas a venir con cosas extra bíblicas para querer decir que alguna supuesta cosa es doctrina bíblica. Mucho cuidado con eso. La Trinidad es una farsa católica. Está más que comprobado. Así que bueno, espero que haya sido de aclaración, de bendición, de revelación. Espero que puedas también anotar, ver todas las escrituras que vimos y estudiarlas por vos mismo también. Todos mis videos que hago. Agarrá, fijate, anotá todas las escrituras de algún tema interesante. Listo, no me querés escuchar, bueno, pon el video en silencio y fíjate lo que está escrito. ¿Qué te iba a decir? Entonces, estudien con sus propios ojos la Biblia y que Dios les dé el entendimiento. Anoten las escrituras para que puedan también repasar estas cosas y poder incorporar el conocimiento bíblico, ¿tá? Así que bueno, nos veremos en un próximo video. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.